Buenos días a todos y todas. Hoy empezamos esta emisión con una frase cuyo contenido no es trivial. La caída de la URSS fue la catástrofe geopolítica más grande del siglo, dijo Vladimir Putin en 2005. Este fenómeno geopolítico hizo que Rusia perdiera su papel principal en la política mundial y el fin del comunismo despojó a la política rusa de su contenido ideológico, al tiempo que consagró la victoria del liberalismo. Es importante destacar que esta frase y su autor son más importantes que nunca, sobre todo en el contexto geopolítico actual. La emisión de hoy se centrará sobre el libro del presentador ruso de extrema derecha, inspirador de Vladimir Putin, Alexander Dugin. Su libro, La Cuarta Teoría Política, no es el más conocido de la teoría de las relaciones internacionales, comparado con Fukuyama o Huntington, pero presenta un análisis y una proposición teórica muy interesante para comprender el mundo actual. Antes que todo, empecemos por presentar al autor y su libro. Para esto, le voy a dar la palabra al especialista Clément Boissonneau. Hola, muchas gracias por invitarme y por presentarme también. Pienso que primero yo voy a presentar a nuestro autor antes de que vamos a hablar de sus proposiciones. Alexander Georgievich Dugin nació en Moscú el 7 de enero de 1962. Es un intelectual y teórico político ruso de extrema derecha, conocido por sus posiciones calificadas de ultranacionalistas y neofascistas. Es el autor de numerosos ensayos y promueve el imperialismo ruso y su expansionismo militar a través de su idea llamada el eurasianismo. Se presenta como un feroz oponente del liberalismo occidental y de su dominación mundial. Fue también fundador del Partido Nacional Bolchevique, el PNB, luego del Frente Nacional Bolchevique y finalmente del Partido Eurasia. Fue asesor del presidente de la Duma estatal, Gennady Zelezhinov, así como de Sergei Narishkin, miembro destacado del Partido Rusia Unida en cuestiones estratégicas y geopolíticas. Él cree que Rusia está culturalmente tan cerca de Asia como de Europa. Su teoría del neo-eurasianismo y sus trabajos sobre la geopolítica lo han convertido en un intelectual influyente en los círculos nacionalistas y en ocasiones se le considera como uno de los inspiradores de la política exterior de Vladimir Putin, de quien es un amigo cercano. Entonces, realmente no podemos decir que sean amigos, pero los dos hombres mantienen una cierta relación que a veces puede ser conflictiva. Muchas gracias por tu presentación del autor, Clément. Ahora me gustaría que me hables un poco más de este famoso libro. Este libro fue escrito en 2012 en un contexto que no es baladí en Rusia. Estamos mucho después del final de la Guerra Fría, 12 años después de que Vladimir Putin asumiera por primera vez como presidente de la Federación Rusa. Al final de la presidencia de su fiel Medvedev, estamos justo después de las dificultades de Rusia en Georgia que darán lugar a las grandes reformas de 2011 para reactivar al ejército ruso. Por lo tanto, todos debemos señalar en este periodo el regreso al poder de Rusia en la escena internacional. La corta teoría política está lejos de ser su primer libro de este tipo para Alexander Dugin, quien escribió muchos libros resumiendo su pensamiento y sus propuestas políticas en la década de 2000, como el notable El profeta del eurasianismo, cuyo título ya evoca una de las propuestas discutidas en nuestro libro. Este libro es un escrito teórico que quiere ser el fundamento de una cuarta teoría política que justifique la actuación rusa en el escenario internacional, como pudo ser antes el comunismo o el nazismo para Alemania, pero volveremos a eso. Este libro se basa en conceptos filosóficos a menudo alemanes y bastante complejos, en particular el Dasein de Heidegger, filósofo conocido por sus vínculos con el nacionalsocialismo. Dasein es un concepto relacionado con la conciencia de la existencia, formado a partir de las palabras alemanas da, que significa ahí, y sein, que sirve como auxiliar ser o estar. Quizás más ser que estar porque es su conciencia, pero también es un poco estar porque estamos ahí con el Dasein. Se traduce con dificultad por ser ahí en español, es la conciencia de estar en el mundo que trasciende el tiempo y el espacio. Dugin lo extrapola para que sea el ser ahí de las etnias, de las culturas y de las civilizaciones. Parece muy complicado, pero en cuanto a la política mundial, quizás no sea necesario entender completamente el Dasein para entender las implicaciones que puede tener esta cuarta teoría política.
Este libro también es una obra crítica que analiza viejas teorías políticas y elabora una observación sobre las relaciones internacionales. Su crítica se centra principalmente en Estados Unidos, Occidente y sus aliados. Muy buena explicación. Nos podemos imaginar un poco mejor lo que pasa en la cabeza de este controvertido teórico. Ahora daremos la palabra al especialista Javier Martínez para que nos explique cuáles son las tres grandes teorías políticas que Alexander Dugin critica en su libro. Buenos días. Muchas gracias, compañero, por traerme este espacio sobre política mundial. Bien, centrándome en el libro, este se presenta ante todo como una crítica a lo que Alexander Dugin considera las tres grandes teorías de este momento, de la era moderna, que son el liberalismo, el marxismo y el fascismo. Dugin considera que estas tres teorías son modernas y progresistas. Modernas en tanto en cuanto que las tres lucharon en la batalla por la modernidad, y progresistas en tanto en cuanto que las tres creen en el progreso. Creen que el futuro siempre será mejor y tienen una concepción lineal de la historia. Vamos a analizar cada una de las tres teorías, presentando sus autores, cuál es su sujeto, su historia y, por supuesto, explicaremos el corazón de estas teorías políticas. Empezando con el liberalismo, se trata de la teoría política más antigua, pero también la que sigue vigente en la actualidad. Ella es el objetivo principal del libro, el objeto de las críticas más largas que encontraremos a lo largo de los capítulos, cuyo objetivo es explicarnos que esta teoría triunfante es horrible y que debemos deshacernos de ella. Dugin parece odiar esta teoría hasta el punto de convertirla en la lucha de su vida. En primer lugar, vamos a presentar quiénes fueron los principales autores de esta teoría. Para esto conviene citar a los británicos, que son quizás los más antiguos e influyentes. Adam Smith y su famoso trabajo sobre la riqueza de las naciones, David Ricardo y su teoría de las ventajas comparativas, o incluso Stuart Mill. También podemos mencionar al francés Benjamin Constant, que está más enfocado en el lado político del liberalismo. Estos teóricos, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, fueron seguidos por muchos otros, incluidos neoliberales como Hayek y Friedman. Finalmente, llegamos a la parte más importante de esta teoría, el sujeto. Se trata del individuo, del ser humano libre, tomado de manera aislada. Esto es lo que Dugin critica del liberalismo, por tener como eje central al individuo desvinculado de su comunidad. Ahora, hablemos de la historia de esta teoría. Apareció en el siglo XVIII, tuvo éxito en el XIX, acompañada por la Revolución Industrial. Primero, se impuso como teoría económica en Occidente, favoreciendo la libre empresa y el libre comercio. De igual forma, a nivel político logra imponerse con el surgimiento de los partidos liberales. En la sociedad, el concepto de individuo tiende cada vez más a imponerse, con gran disgusto de Dugin, en perjuicio de las comunidades. A lo largo del siglo XIX y luego del XX, la teoría evolucionó, triunfó en la Primera Guerra Mundial contra el conservadurismo y se impuso en casi toda Europa. Triunfó en la Segunda contra el nazismo y finalmente triunfó en la Guerra Fría contra los soviéticos. De tal manera, se pudo decir que esta teoría triunfó y se impuso como la única teoría política. Hay que tener en cuenta que estos triunfos se logran a través de las dos grandes potencias anglosajonas, Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahora, explicaré qué constituye el corazón de esta teoría. El liberalismo es una teoría política, como bien explicó Dugin, pero también es una teoría económica y una propuesta de modelo de sociedad. Esta teoría tiene como eje central la libertad. La sociedad liberal es una sociedad compuesta por individuos libres, liberados de su comunidad. Esta teoría promueve desde un punto de vista político lo que se llama la democracia liberal, como oposición al absolutismo. Desde un punto de vista económico encontramos la idea de libertad junto con la de libre comercio y libre empresa. Dugin expone así una lista de las características del liberalismo: la importancia del individuo, la propiedad privada, la igualdad de oportunidades entendida como la meritocracia, la abolición de todas las autoridades, excepto las que garantizan el libre mercado y el funcionamiento del Estado de Derecho, la separación de poderes, la secularización de la sociedad, el predominio de las relaciones de mercado y una certeza de un sentido de la historia hacia el progreso, como las otras dos teorías. En segundo lugar, veamos la segunda teoría, tal y como la describe Dugin, el marxismo. Esta teoría es de particular importancia para nuestro autor, ya que es la que floreció en su país natal
y que fundó un partido político que la reivindica directamente en su nombre, el Partido Nacional Bolchevique. El marxismo es la segunda teoría política moderna en orden de aparición. Tiene un primer desarrollo anterior a Marx y Engels, con autores como Proudhon, lo que llamamos el socialismo utópico. Pero será sobre todo con los dos alemanes quienes la desarrollarán, hasta el punto de nombrar a la teoría, con el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848, y sobre todo con los diversos volúmenes del Capital, así como otras obras que completaron su teoría. Luego vienen otros autores, como los bolcheviques Lenin y Trotsky, quienes completaron la teoría y tomarán el poder en Rusia en 1917. El sujeto del comunismo es la clase social. Esta teoría nos proporciona una crítica particularmente relevante de la clase burguesa, a la que ve luchando contra la aristocracia para ocupar su lugar antes de luchar contra el proletariado para preservarlo. Marx, como alumno de Hegel, pensó en su teoría de las clases sociales como una dialéctica que explicaría el sentido de la historia, el materialismo histórico. En el capitalismo encontramos dos clases, los burgueses, propietarios de los factores productivos, y el proletariado, la clase trabajadora. En la teoría marxista, el proletariado debe dirigir la revolución para acabar con la dominación capitalista. Para ello, es necesario instaurar una dictadura del proletariado, con la abolición de la propiedad privada y la socialización de los factores productivos, para abolir finalmente el Estado y llegar a la sociedad comunista. Ahora hablemos de la historia de esta segunda teoría. El comunismo apareció en el siglo XIX como reacción al liberalismo, a la revolución industrial y su deriva. Después de varias apariciones durante las distintas revoluciones, la teoría terminó imponiéndose en Rusia por la Revolución de Octubre de 1917. Rusia, convertida en la Unión Soviética, el comunismo realmente se planteó como un contramodelo al liberalismo occidental, en particular tras la Segunda Guerra Mundial. Esta ideología fue entonces adoptada en numerosos países durante la Guerra Fría y también tuvo una fuerte influencia en otros países liberales, tales como Francia e Italia, en los que los partidos comunistas en los 50 y 60 eran muy poderosos electoralmente. Sin embargo, tras el estalinismo, la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética de Gorbachov, el comunismo se encuentra completamente desacreditado como teoría política a los ojos del mundo posmoderno. En tercer lugar, vamos a estudiar la teoría que peor prensa ha tenido y que ha durado menos tiempo en este enfrentamiento ideológico, lo que podemos llamar el fascismo o nazismo. Tachado de extrema derecha, Dugin sigue siendo muy crítico con estas teorías, cuyo racismo rechaza, aunque le interesan ciertos aspectos. Los autores son muy conocidos. Adolf Hitler, acompañado de su acólito Rudolf Hess, para la redacción de Mein Kampf, la Biblia del nazismo, y Mussolini y el filósofo Giovanni Gentile para la teorización del fascismo en Italia. La teoría es más o menos dual con el fascismo, por un lado, y el nazismo por otro, aunque Dugin los agrupa. Hay, pues, dos sujetos, la raza para el nazismo y el Estado para el fascismo, que es un totalitarismo, que se puede resumir en la frase de Mussolini: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. En el fascismo encontramos un punto de darwinismo social, en la creencia en la superioridad de una raza sobre otras y sobre todo en la importancia del Estado y el culto al líder. Respecto a su cronología, estas teorías se desarrollaron desde el final de la Primera Guerra Mundial, entre los años 20 y 30, hasta la derrota en el 45, en un contexto de lucha contra el comunismo y el liberalismo. Estas teorías, como nos recuerda Dugin, han tenido una vida demasiado corta, rápidamente derrotadas por la guerra. No pudieron morir de vejez como el comunismo. El fascismo fue derrotado en la guerra. Muchas gracias por vuestra participación, señor Martínez. Ahora conviene focalizarnos sobre el aspecto que estas tres teorías tienen en común, la visión del tiempo. Si existe una cosa que Dugin rechaza particularmente, es la modernidad, basada sobre la idea de progreso, el hecho de siempre querer modernizarse, progresar, avanzar en el tiempo. El futuro común que supone la modernidad y la posmodernidad vinculado por la globalización han destruido todas las historias y sociedades para que solo quede una, según Dugin.
Esta victoria de la civilización única era previsible, ya que según el autor este fenómeno ha ido creciendo a lo largo de la historia. Para comprender este fenómeno hay que centrarse sobre el concepto de darwinismo social. Esta teoría de Herbert Spencer supone aplicar las mismas reglas a las sociedades humanas a las que permitieron la evolución en la naturaleza y en el mundo biológico. La lucha entre especies para la supervivencia se transforma en competición por recursos, por placer, y contra más lucha hay, más perfecta se vuelve la sociedad. La lucha por los medios económicos es el eje central de la ideología liberal. La competición entre empresas permite la innovación y el progreso. Esta competición, según Dugin, hace que los liberales se vuelvan racistas del pasado y de las otras culturas, al pensar que su cultura y su modelo de sociedad es superior al de los demás porque es más moderno. La segunda teoría, el comunismo, también es progresista según Dugin, porque Marx vio la historia de manera positiva, como un avance. El marxismo fue pensado como la evolución lógica que iba a ocurrir después del liberalismo para reemplazarlo. Incluso los marxistas, según la lógica de progreso histórico, se ponen del lado del liberalismo frente al conservadurismo, ya que en el liberalismo viene después de este último, pero antes del socialismo y el comunismo. Por fin, incluso el nazismo es progresista, ya que esta teoría ve en la raza pura como la evolución de todas las otras razas, ya que ésta está más desarrollada. Dugin dice que estas tres teorías se originan de la misma tendencia, las ideas de crecimiento, desarrollo, progreso, evolución y de la mejora constante y acumulativa de la sociedad, y ven el proceso histórico de manera lineal. Esta visión progresista de las tres teorías es la visión del tiempo como un proceso monotono. Un proceso monotono es un proceso que siempre sigue el mismo sentido. En este caso el tiempo siempre va hacia adelante, hacia la modernización, la evolución. Dugin rechaza el proceso monotono, porque no puede haber un progreso sin fin. Todo es cíclico y lo justifica por la visión de las sociedades tradicionales y antiguas y la naturaleza. Pero más que todo, Dugin rechaza particularmente el proceso monotónico del liberalismo, cuyo triunfo sobre todas las otras teorías ha reforzado el proceso. Sin embargo, según Dugin, en el mundo actual, solo queda viva una de estas tres teorías, el liberalismo. Después del largo enfrentamiento entre la segunda y la primera teoría durante la Guerra Fría, y aunque Gorbachov intentó de salvar lo que quedaba con la perestroika, surgió un ganador, el bloque occidental. La derrota de la URSS fue muy mal vivida por una parte de la población rusa, bien que con esa victoria hayan podido acceder a las ventajas de tener un sistema liberal. Esta derrota los impactó grandemente y el señor Dugin nos lo hace comprender. Tras la victoria del liberalismo contra el comunismo con la caída de la URSS, este primero ha supuesto una gran transformación de la humanidad, haciéndola entrar en la era de la posmodernidad, redibujando el mapa del mundo, de los pueblos y civilizaciones. Esto ha conducido, según Dugin, a una crisis de las ideologías políticas, tal como fue pensado por Fukuyama. El liberalismo se ha impuesto de tal manera en la humanidad que absolutamente todo se ha vuelto liberal. Este fenómeno ha sido acentuado por la globalización, cuya finalidad ha sido implantar los valores universales occidentales en todo el mundo y en el inconsciente de los individuos. De esta manera, la globalización puede ser vista como el fin de la historia política, haciendo del liberalismo la teoría política única perfecta para el desarrollo de la humanidad según el mundo occidental. Finalmente, desde el reconocimiento de la victoria del liberalismo y su transformación en el neoliberalismo posmoderno hegemónico, Dugin llegó a afirmar el fin de la política. Recordamos la dialéctica hegeliana de Marx, según la cual la historia de cualquier sociedad es la historia de la lucha de clases. También recordamos que Fukuyama también había escrito que el final de la Guerra Fría era el final de la historia. Entonces, para Dugin, la historia es la lucha de las teorías políticas, y el final de las historias es la victoria del liberalismo. El liberalismo triunfó y se transformó en neoliberalismo, y dominando así el mundo. Hoy se ha vuelto imposible pensar fuera del neoliberalismo. Los partidos de izquierda y derecha ahora solo ofrecen diferentes versiones del liberalismo. Además, según Dugin, en nuestros líderes la técnica ha sustituido al pensamiento. Los políticos ya no son las grandes personalidades, los grandes pensadores de antaño, ya no existen. Han sido reemplazados por fríos tecnócratas, todos seguidores del neoliberalismo. Se han vuelto tan imposible pensar fuera del liberalismo que es el liberalismo que divide a su oposición. Hablamos de antiliberales, anticapitalistas, son en última instancia oposiciones desencarnadas que solo tienen bases ideológicas pobres. Es por eso que el proyecto de Dugin es escribir una nueva teoría política que pueda reunir a todas las oposiciones al liberalismo, dándoles un color político e ideológico. Bueno, señores, ahora vamos a hablar más concretamente del contenido de la cuarta teoría política. ¿Qué podéis decirme?
Como decíamos antes, Dugin va en contra del progreso que defienden las tres teorías anteriores, en contra de la idea de que hay un sentido lineal en la historia, de que vayamos hacia un futuro que sería mejor que el pasado. Dugin quiere superar a las tres teorías modernas anteriores. El que es conservador quiere volver a antes de estas teorías, a las largas tradiciones que preceden a la modernidad. Podemos resumirlo en la frase: cuanto más antiguo, mejor. Es lo antiguo lo que funciona y siempre ha funcionado. Estas tradiciones y valores han sido derrocados por la modernidad. Con la globalización se borran las diferencias históricas y culturales. Dugin quiere proteger todas las tradiciones e historias de todos los grupos étnicos y pueblos. Afirma que necesitamos nuestra historia para entender nuestro presente, que necesitamos una tradición sobre la cual basar nuestras sociedades. Dugin da mucha importancia a la tradición y sus valores, que dice que han sido abatidos en la modernidad. Las tres teorías fueron pensadas como estructuras ideológicas por individuos que interpretaron de diferentes maneras la muerte de Dios, de Nietzsche. El hombre había tomado el lugar de Dios, la ciencia el lugar de la religión. Dugin cree que si lo moderno se agota en el posmoderno, termina la lucha contra la religión. Cree que los posmodernistas ya no son hostiles a la religión, sino indiferentes, y que la disminución de la persecución de la fe puede ser una oportunidad para el retorno de la religión. Lo extraño de su propuesta conservadora es su posición sobre el género. Si bien considera, al igual que muchos pensadores de extrema derecha, que el colectivo LGBT son delirios de una sociedad degenerada, Dugin no refuerza la separación de géneros entre hombres y mujeres. Para él, hombre y mujer son categorías modernas, construcciones sociales. Para él, lo que importa es el Dasein, que incluso podría conducir a la androginia, lo cual no le molestaría. Eso parece verdad, señor Martínez, pero pienso que Dugin no solo se basa sobre el conservadurismo para su teoría. Después de haber analizado, criticado y discutido extensamente las tres teorías políticas modernas, la cuarta teoría política, sabiendo que no parte de cero y siendo postmoderna, retomará o no elementos de las teorías anteriores. Primero, del liberalismo, la odia la teoría, Dugin quiere recuperar la libertad que considera importante. Sin embargo, obviamente eliminará al sujeto de la teoría, el individuo, que es según él el corazón del problema. Pero de hecho, sin el individuo, la teoría liberal se derrumba y la libertad debe ser teorizada por la cuarta teoría política de la que hablemos. Después de eso, retoma el nazismo y el fascismo, las teorías modernas menos aceptables. Primero quiere deshacerse del racismo, que le parece como el principal problema del modelo, pero quiere mantener las etnias como base. Con el principio de las etnias podemos dividir el mundo en zonas y respetar a cada cultura tradicional sin jerarquizarlas. Podemos conservar cada tradición y cada historia que son las bases sobre las que debemos proyectarnos. Y finalmente el comunismo, la vieja teoría reina en Rusia, ya no quiere el materialismo histórico, el economicismo y su visión del progreso, pero acepta mantener al marxismo metodológico y su crítica del liberalismo y de la sociedad burguesa. Así hace una propuesta que quiere ser original, que se afirma ni de izquierda ni de derecha, sino como algo nuevo con viejas bases. De cierta manera, se puede decir que así terminamos con una teoría compleja que tiene fundamentos antiguos, pero esta teoría en realidad no está claramente enunciada y está creada sobre todo como una posible alternativa a la hegemonía neoliberal. Primero, como se ha dicho previamente, se basa en grupos étnicos. Para eso utiliza el concepto de civilización de Huntington y sobre los grandes espacios de Carl Schmitt, una teoría similar. En resumen, divide el mundo en grandes áreas, incluida una zona euroasiática, es decir, rusa, cada una de las cuales debe desarrollarse como civilización. En esto rechaza el mundo globalizado unificado. Luego, la cuarta teoría política se basa en el eurasianismo, teoría que ya había mencionado en libros anteriores. El eurasianismo no es una teoría política ni una filosofía, sino una episteme. Entendemos por episteme el conjunto de conocimientos que condicionan la forma de entender el mundo. El eurasianismo abarca varias ideologías conservadoras y bebe del tradicionalismo y de la revolución conservadora.
Por supuesto, la única forma de conservadurismo no aceptable es el conservadurismo liberal. El eurasianismo se niega a reconocer la universalidad del liberalismo, considera que la cultura occidental es un fenómeno local y temporal, y afirma la existencia de una multiplicidad de culturas y civilizaciones que coexisten. Para Dugin, la modernidad es un fenómeno peculiar de Occidente, y las otras culturas deben alejarse y construir sus sociedades con sus propios valores. Dugin cree que hay una multiplicidad de episteme frente a la episteme unitaria de la modernidad. Hay la episteme eurasiática para la civilización rusa, la china para la civilización china, la islámica para los árabes, etc. Su propuesta debe retomar las propuestas antiliberales para enriquecer y combatir el liberalismo. En un plan político fácil de entender, también se inspira en la nueva derecha francesa que había propuesto la derecha de los valores, pero la izquierda del trabajo, una frase de Alain Soral. Finalmente, quiere ir más allá de esta dualidad que tenía el marxismo entre la teoría y la práctica, y aquí en todo el libro vemos que así es, la teoría pretende ser performativa contra un enemigo claramente definido, con aliados y con un modo de acción determinado. Bueno, ahora que sabemos casi todo del pensamiento de Dewey y de su proposición, ¿qué podéis decir de la aplicación de esta teoría en la política mundial? Las palabras son también hechos, dijo Quentin Skinner, a la hora de analizar las teorías e ideologías y su desempeño en el mundo. La teoría de Dugin tendría, por tanto, efectos en la política rusa y, sobre todo, en la política mundial. En primer lugar, observamos que el momento de confrontación de las tres teorías fue la Segunda Guerra Mundial. Vemos que a lo largo de la guerra las ideologías sirvieron de pretexto para fomentarla. Libertad para los americanos, la hegemonía de la raza alemana o la lucha contra el comunismo. Esto concluyó con el aplastamiento del fascismo. Después vino la Guerra Fría. Ambos bloques están claramente diferenciados en el mapa. Esta vez son las teorías, la ideología y el modelo que se presentan durante esta lucha para convencer qué teoría es la mejor. Por supuesto, esta lucha ideológica también se ha materializado en conflictos armados reales. Sin embargo, es necesario señalar el olvido del tercer mundo y de los países no alineados, que no están en ninguna teoría y que se niegan a entrar en este juego. Quizás ya había aquí una cuarta teoría en germen, aunque se prefirió denominar el tercer mundo. Por mi parte, prefiero abordar el tema de la performatividad de la teoría de Alexander Dugin. Cercano al presidente Vladimir Putin, aunque sabemos que la relación entre los dos hombres sigue siendo tormentosa, obviamente escribió este libro para Rusia. Quería crear una teoría para dar nueva vida a su país en la escena internacional, una fuerza perdida desde el colapso de la URSS y el fin de la lucha de las teorías políticas. Su influencia en la política de Vladimir Putin es múltiple y actúa tanto desde el punto de vista de la política internacional, que aquí parece más evidente, como desde el interior. De hecho, observamos esta influencia en particular en su política sobre el LGBT, considerada como un delirio occidental incompatible con la cultura rusa, una degeneración postmoderna y ultraliberal de un occidente también degenerado. Su respuesta es simple, como Dugin, no lo queremos. Esto también se puede ver en su política religiosa. Con Vladimir Putin, la religión cristiana ortodoxa ha recuperado su lugar central en Rusia, perdido durante el periodo comunista, y sus fuertes vínculos con el poder, así como su lugar estructurador por la fuerza de la tradición en el conjunto de la sociedad, en la vida de las personas. Es cierto que la religión también tiene un interés a nivel internacional, haciendo de Rusia una vez más el protector de todos los ortodoxos, en particular en Serbia, y esto está en línea con la visión de las relaciones internacionales de Dugin. Ahora, en el plano internacional. Primero notamos la simpatía del presidente ruso por el proyecto eurasiático, poniendo a Moscú en el centro. Hablemos primero del acercamiento sistemático con los países de Asia Central, los antiguos países bajo su influencia como Kazajistán, o el acercamiento con Hungría, la democracia iliberal de Viktor Orbán, un lugar central en Europa. Pero esto se nota sobre todo en su actitud beligerante en Georgia, pero sobre todo en Ucrania. Recordemos la anexión de Crimea en 2014 antes del intento de invasión de febrero de 2022. Eso se puede vincular a un gran proyecto eurasiático, reconstruir el imperio entre Europa y Asia con Moscú como centro, lo que era la URSS. Luego notamos que la estrategia internacional de Moscú parece volverse contra los estadounidenses y más en general contra el liberalismo occidental o el neoliberalismo.
Esta inflexión se notó en el discurso de 2007 en Múnich, donde el autócrata ruso se pronuncia francamente contra la expansión de una OTAN neoliberal dirigida por Estados Unidos. Posteriormente, el Kremlin parece seguir el consejo de Dugin con alianzas con potencias no occidentales contra el occidente liberal. Podemos citar la proximidad con el régimen iraní, enemigo en tiempos del comunismo, o con China, rival en tiempos de Mao, y hoy primera potencia no occidental. Esto toma la forma de tratados y organizaciones concretas. Primero, aquí está el mapa de la Organización de Shanghái, una organización de cooperación económica que reúne solo a potencias no occidentales, incluido Irán, el principal enemigo de los Estados Unidos, que se unió a la organización en 2021. Luego, lo que ha sido destacado por noticias recientes, la participación de Rusia en la OPEP+, la organización que más o menos apoyó a Rusia a mantener baja la producción de petróleo para este año. Una vez más observamos que se trata principalmente de potencias no occidentales como Arabia Saudita o Venezuela, algunas de las cuales se presentan como contramodelo de este occidente neoliberal con el Islam en particular como estandarte. Podemos dudar que sea el libro de Dugin el que inspiró directamente la estrategia de ciertos actores internacionales, obviamente, pero aún así observamos la relevancia de estos escritos en el escenario mundial. En primer lugar, observamos que los estados fuera de la esfera occidental deben adoptar estrategias frente a esta última, y estas estrategias han sido descritas por Dugin. Primero están los que se adaptan al occidente liberal y siguen siendo sus amigos, como Turquía o Brasil. Luego vienen los que cooperan, como Arabia Saudita o Pakistán. Después vienen los que aceptan cooperar pero quieren mantener su carácter único opuesto al modelo neoliberal. Ahí encontramos a China y Rusia. Finalmente vienen los más radicales, los que rechazan cualquier cooperación con este occidente postmoderno neoliberal, como Venezuela y Corea del Norte, como ejemplos emblemáticos. Cada uno de estos países actúa a su manera por sus propios intereses, manteniendo así el statu quo westfaliano. Después de los estados observamos una segunda categoría, los grupos, movimientos y organizaciones, con ejemplo de grupos religiosos, que tienen todo el interés de inspirarse en Dugin para preservar la tradición y rechazar el neoliberalismo que quieren derribarla. La paradoja que muestra Dugin del neoliberalismo globalizado es que la globalización crea una oposición transnacional. Todo lo que Dugin describió es así posible, una alianza entre el islamismo y el neosocialismo en oposición al liberalismo. Finalmente, es la división del mundo en grandes áreas, en diferentes civilizaciones, tal como la describen Huntington o Spengler, lo que nos interesa. Aquí podemos observar claramente la relevancia y performatividad de las teorías del pensador ruso. Efectivamente, el mundo está dividido en grandes áreas civilizatorias y Rusia es un actor principal en esta división, al darse dentro de diferentes organizaciones con países que rechazan el modelo neoliberal. Con los mapas es muy visual. Vemos claramente la presencia de la OCS frente a la OTAN, una organización cuyo centro sigue siendo Washington, con la Unión Europea Liberal en el medio. De manera similar, en comparación con la OTAN, Rusia ha creado una alianza militar con las antiguas potencias de su imperio eurasiático, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, como lo podemos observar en este mapa. La teoría se sale de los esquemas de las teorías anteriores. Bien es cierto que su contenido ha sido grandemente influenciado por las ideologías de ultraderecha, aunque quiere tratar de superar la división izquierda-derecha. Por otro lado, el análisis propuesto por Dugin suele ser por momentos pertinente, menos cuando empieza a dar una justificación metafísica a su teoría. Quiso hacer una cuarta teoría a la altura de las anteriores, pero al final está lejos de igualarlas. Además, aunque su crítica parezca pertinente en cuanto a la observación del mundo actual, Dugin da poca importancia a los países en desarrollo y se focaliza únicamente sobre el demonio occidental. Su propuesta en cuanto al plan ideológico deja que desear, ya que está basada sobre el antiprogresismo y por eso no es adecuada al mundo real, sobre todo cuando tomamos en cuenta los progresos tecnológicos que impiden hoy una impermeabilidad entre las civilizaciones. Por fin, su teoría aparece más como un manifiesto que justifica la expansión rusa y las ambiciones de tener de nuevo el peso que tenía la URSS en la escena internacional. El todo basado sobre ideas ultraconservadoras para impedir toda mezcla con el liberalismo degenerado. Intenta tanto convencer que usa de conceptos filosóficos e incluso enfoca la religión para dar legitimidad a su teoría.
La influencia de la teoría de Dugin se mide en cuanto a la legitimación que intenta dar a las acciones del Kremlin, ya sea dentro de la sociedad rusa que en el plan internacional. Por fin conviene destacar el hecho que la teoría de Dugin no es la primera de este estilo. Estos movimientos muy conservadores pero inspirados por ideas marxistas ya existían en el siglo XX. Además, incluso hoy numerosos movimientos de extrema derecha se inspiran del pensamiento de Dugin y se lo apropian. Muchas gracias por habernos seguido. Hasta pronto.